Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben, para todos aquellos que nos estén sintonizando, nos estén escuchando en estos momentos, que somos la 10 Capital Radio, importante, la 10, la sobresaliente, 10 sobresaliente, la 10 y Capital Radio, en frecuencia modulada en todo el archipiélago canario. Y después yo les recomiendo que prueben, cojan el móvil y se van al buscador y ponen la 10 Capital Radio, o la 10 Radio, o Radio la 10, o Capital la 10, yo que sé, lo que a ustedes se les ocurra, y les sale inmediatamente en la página número 1, la 10 Capital Radio. Entran, hay un botón rojo, escuchar la radio online, le dan ¡bah! Y se oye no solo en Canarias, en cualquier rincón del planeta, nos escuchan en riguroso directo. Bueno, nos vamos a algún punto del mundo y allí está Hugo Luengo. Hugo, buenos días. Buenos días. ¿Por dónde anda? Pues estoy camino de las Islas Verdes, precisamente. Camino de las Islas Verdes. ¿Concretamente a cuál vas? Bueno, voy a La Gomera, que es la que más cerca nos queda, donde, sigo manteniendo relaciones profesionales y personales, claro. Ya, o sea que vas para La Gomera. Bueno, isla preciosa. ¿Vas a San Sebastián o vas a San Sebastián? Vas a San Sebastián, o sea que hoy vas a estar en La Gomera. No verás a Casimiro, ¿no? Pues posiblemente lo vea. En principio tengo una reunión precisamente con Angélica, la alcaldesa. Con la alcaldesa que hoy ya tú sabes que todo va de burocracias y papeles. Bueno, la vida es así. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de reconocer las Islas Verdes. Bueno, bien lo del barco, lo de los cristianos y eso, antes de nada. Sí, bueno, estoy camino. Ahora precisamente estoy en el autobús de Fredolsen, camino del barco de Fredolsen. Bueno, esperemos que tengamos buena señal y no... En principio yo te oigo perfectamente. Nada, y yo también, de momento te oigo, o sea que estás en el bus, vas en la guagua hasta allí, hasta los cristianos, ¿no? Hasta los cristianos. Bien, bueno, pues venga, cuéntanos, reconocer... Bueno, la tesis clave de este artículo es que a nuestras tres islas verdes, el Hierro, La Gomera y La Palma, tenemos que plantear singularmente un reconocimiento de su equilibrio de forma estructural y permanente. Y lo digo porque en principio las tres Islas Verdes tienen 118.000 habitantes, 84.000 La Palma, 22.000 La Gomera y 12.000 el Hierro, que no son más que el 5% de la población total de Canarias, turistas aparte, donde ahí tampoco ofrecen una buena representación. Y el encaje lo he hecho partiendo de un recientísimo informe que ha hecho la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife al cierre del 25, con un estudio de coyuntura insular de las tres islas, donde aquí quizás cabe referir que tenemos al Hierro presidido por Alpidio Armas, que es del PSOE, a La Gomera a nuestro Casimiro Curmelo, que es de la agrupación socialista Gomera, y a La Palma de Sergio Rodríguez, que es de Coalición Canaria, que aún siendo tres partidos diferentes, mantienen respecto de Islas Verdes, como no puede ser de otra manera, pues valoraciones y demandas comunes. Uh-huh. Aquí en este asunto tendríamos un marco general, el derivado de la Cámara de Comercio, donde realizan, digamos, un análisis en la trayectoria simplemente en los años 24-25, donde valoran la necesidad que dicen Islas Verdes de tener, como yo creo que valoramos todos, una estabilidad normativa
establecer unas fiscalidades competitivas y nuevamente eliminar burocracia. En una situación clave, que introduzco este dato porque luego lo veremos en las propuestas, es que ellos soportan una natalidad, las tres islas menores, que es curiosamente la menor de Canarias. 0,7 hijos por familia, cuando la Canaria a su vez es la más baja de España. Curiosamente, ese invierno demográfico está produciendo unos problemas que luego veremos. Y luego, en este mismo informe de la Cámara de Comercio, curiosamente, aparecen la construcción y el turismo como sectores más activos, dato que se podemos hacer extensivo a la totalidad de Canarias. Y eso independientemente de que en su pequeña escala plantean toda una serie de políticas para revertir este fenómeno. Y luego, curiosamente, mantienen ocupaciones laborales algo más bajos que el resto de Canarias, en torno al 45%, y paros, digamos, algo mayores, en torno al 14%. Y bueno, ahí llegamos al final, digamos, al resumen que hace la Cámara de Comercio, donde con un 5% de la población solo tienen un 4,5%, algo menor, del PIB, y un 2,5% del turismo. Digamos, situación que refleja precisamente la debilidad de la estructura económica y poblacional de islas menores, por lo cual, digamos, y esa es la tesis del artículo, defendemos la necesidad de que lleguen a tener un estatus singular. Y ese estatus singular, empezaré por la primera propuesta, que es plantear para ellas un estatus económico singular y con carácter permanente. Y aquí apuntaba un tema que ya está superado e inventado, que es el actual modelo que tienen para sí Ceuta y Melilla con carácter permanente, donde tienen una bonificación del 60% en el IRPF y un 50% en el impuesto de sociedades para, digamos, las actividades económicas que se realicen en estas islas. O sea que no estaríamos inventando nada nuevo, sino plantear para islas menores el estatus de Ceuta y Melilla, eso sí, con carácter permanente. El segundo dato fundamental, e igual este asunto causa un cierto distorsión, es volver a reconocer el puerto de Fonsalía como la solución para el puerto futuro de enlace entre islas menores e islas verdes. Y esto, sencillamente, aquí, digamos, añado o introduzco un dato fundamental, que es que realmente esa propuesta la hizo en su día, hace ya muchos años, Adán Martín, sí, que murió hace ya, por cierto, 16 años, tanto cuando estuvo como presidente del Cabildo de Tenerife, como cuando estuvo como presidente de Canarias. Y no inventaba nada nuevo, sino que trasladaba las políticas sobre la red de transporte europea, donde colocaría precisamente al puerto de Fonsalía en su lugar. Y Fonsalía además tiene la gran virtud de que es el puerto que se sitúa precisamente en el baricentro, donde equilibra y simplifica tremendamente los costes de transporte de las tres islas menores. Hoy nos hemos visto con el puerto de Fonsalía, que curiosamente ha sido el nuevo Cabildo de Tenerife, que precisamente son los herederos de Adán Martín, los que parece que no tienen claro un asunto, cuando precisamente los tres presidentes de islas menores, que son de tres partidos distintos, sí defienden esa opción. Con la misma, digamos, determinación de reconocer en este momento hay que reconocer también con carácter permanente el Fondo de Desarrollo de Canarias, que es un fondo que se financia al 50% entre Madrid y Canarias,
y que, digamos, se acaba de renovar por 10 años más. Lo que no tiene mucho sentido es, si queremos, digamos, repotenciar el tema de islas menores, no reconocer este tipo de apoyos con carácter permanente, donde además, digamos, debemos de sumar el FEDER, el Fondo Social Europeo, los Next Generation o los fondos RUP. Todos ellos, obviamente, si no lo planteas con carácter permanente, no puedes revertir el problema mayor que tiene la isla, y ahora entro a analizarlo, que es reconocer el invierno demográfico. No puedes, digamos, pretender relocalizar a la gente mejor formada de la isla, que sistemáticamente abandona islas menores porque no tiene, digamos, no tiene empleo y no tiene vivienda, que esa otra, donde también con las ayudas a vivienda tendríamos que estar planteando las ayudas del 20% de la entrada hipotecaria que hoy digamos, los jóvenes no tienen. Como de igual manera, reconocer la vivienda vacacional, que ya está específicamente reconocida en la Ley de Islas Menores del 2019, pero que luego a la hora de la verdad acaban, digamos, de distorsionarse, en este caso con la nueva legislación canaria de vivienda vacacional, donde no sé por qué se ha decidido demonizar un producto turístico que en el caso de las Islas Verdes, El Hierro, La Gomera y La Palma, tiene, digamos, una identidad y unas características singulares que permite, además, digamos, complementar las rentas de los habitantes de La Gomera. Fundamental. Uh-huh. Y luego, en esta discusión de singularidades, yo creo que es obligado también reconocer la sostenibilidad de islas menores con modelos asociados a su singularidad, escala y modelo energético. No estamos hablando, digamos, en las escalas de esa isla de plantear ningún modelo económico que pueda leerse, entenderse disociado de las características singulares de nuestras Islas Verdes. ¿Me oyes? Te oigo perfectamente. Sí. Y bueno, y aquí en el artículo señalo, y si quieres ahora comentamos alguna cosa más, señalo, digamos, una valoración que hacía el presidente del Cabildo en días pasados en su sección que saca sistemáticamente el diario de avisos, donde señala o demanda una Canarias más justa, equilibrada, con más futuro y oportunidades para todos. Yo creo que, digamos, que además ese mensaje es esencial, porque al final hemos montado una sociedad, de eso lo venimos hablando en sesiones pasadas en Radio 10, donde parece ser que la administración y la legislación solo está obligada a responder a la ley, cuando realmente, digamos, las leyes están concebidas y preparadas para servir al ciudadano, sin el cual ninguna de las leyes y ninguna de las estructuras administrativas tiene sentido, si no somos capaces de ofrecer oportunidades, entre ellos el trabajo, la vivienda, y en el caso de islas menores necesariamente reconocer las singularidades que ya hemos dicho que están cifradas en reconocer su estatus económico, en reconocer el puerto de Fonsalía, en reconocer el FEDECAN y los demás programas de ayuda económicos, reconocer, digamos, la singularidad del infierno demográfico, y luego asumir que estamos en un supuesto donde la clave del diseño de cualquier producto tiene que estar dirigido, digamos, a soportar su sostenibilidad. Pero, Hugo, lo que está claro hasta este momento, que una de las piezas fundamentales que estás marcando es el puerto de Fonsalía, y de momento por el puerto de Fonsalía ni el Cabildo de Tenerife está de acuerdo,
y el gobierno de Canarias es un tema que ha abandonado también el puerto de Fonsalía. Es curioso, pero que no hay otra solución, no hay Ya. otra solución, y si hoy deciden hacerla, no lo tendríamos antes de 20 años, que ese es el tema. Por lo cual, independientemente de eso, la operación de las medidas que provisionalmente, entre comillas, tengamos que hacer los cristianos, pues van a ser un poco más o menos de la misma, en un sitio donde ni el ayuntamiento ni los ciudadanos de los cristianos, por las molestias que tiene, quieren que el puerto se mantenga allí y tiene solución, pero lo que es un poquito absurdo es que sigamos siempre rondeando el problema y no lo asumamos. Sí, pero es que Hugo, estamos en el año 2026, en mayo de 2026. Pues antes de 20 años no estaría. No, antes estamos hablando que el puerto no podría estar por lo menos hasta el 2050, por lo menos. Sí, más o menos 20 años. Sí, hasta Sí, el 2050 sí, no habría puerto. Sí. Si decidieran empezar a hacerlo, o sea... Si decidieran que no están en eso. Ya, entonces De hecho, estamos hablando 50 años. Mientras tanto... De hecho, curiosamente, Coalición Canaria, contra lo que decía el gran papa de Coalición Canaria, que fue Adán Martín, que siempre tuvo absolutamente claro, y esa claridad, digamos, la trasladó al ayuntamiento de Guía de Isora en su momento y a los tres cabildos de las islas. Estaban los cuatro, digamos, presidentes de cabildo de acuerdo con eso, y Coalición Canaria, volviendo hacia atrás de lo que planteó en su día razonablemente Adán Martín, pues ha dejado ese asunto en no se sabe dónde. Ya. Bueno, pues no, yo no veo que esa pieza, a no ser que Casimiro Curvelo, que es la llave de la gobernabilidad, o una de las llaves, lo fue en el anterior gobierno, que también quedó eso en el aire, en el gobierno socialista, y ahora en este gobierno, a no ser que él presione, pero lo del puerto de Fonsalía yo no lo veo, ¿eh? Bueno, ahí está la solución. Otra cosa es que querramos asumirla, y yo creo que desde el punto de vista técnico es la mejor solución. Ya. Por ejemplo, digamos, cuando se ha hecho el enlace de la línea eléctrica bajo agua entre Tenerife y La Gomera, precisamente se ha hecho por Guía de Isora, por Playa San Juan, porque es el sitio más cómodo. Tanto es así que es el sitio más cómodo que históricamente donde se venía en barco entre Tenerife y La Gomera era hasta Alcalá, al Playa Alcalá en Guía de Isora, porque es el trayecto más directo y más cómodo. Entre otras cosas porque el clima marítimo que tiene la zona esa es el mejor de Canarias. Y si tienes el clima marítimo a favor y estás en el baricentro de las cuatro islas, donde donde simplifican los tráficos marítimos y por ellos los costes de forma significativa, lo propio sería acercarnos a la lógica, a la técnica y a la razón, que parece que esas virtudes no están hoy en juego. Es que, Hugo, esa pieza es fundamental para el desarrollo de las Islas Verdes, ¿eh? Está claro. Pero fundamental, porque primero, todo lo que comen y todo lo que beben y todo lo que tiene que pasar por ese puerto. Bueno, se vienen quejando sistemáticamente y con razón Islas Menores de su cesta de la compra de la energía y de todos los insumos, donde está sufriendo el coste de las dobles o triples insularidades. Yo siempre te cuento una anécdota, que además la cuento ya riéndome de mí mismo. Cuando voy a la Isla del Hierro, siempre voy a la gasolinera de Valverde y me saco una foto en la gasolinera con el precio de la gasolina. El precio de la gasolina es igual que en la península. Sí. Y me llama mucho la atención, nadie dice ni mu, ¿eh? Sí, pues temas tan sencillos como eso, donde al final, como sabes, las gasolinas están lastradas con una carga fiscal donde comen todas las administraciones, cabildos, autonomías y ayuntamientos, que es otro disparate, oiga. Aquí se trata, digamos, de resolver los problemas del ciudadano y de no inflar a base de costes de impuestos
y de tramitaciones cualquier tema Ya. de estos, ¿no? Y estas islas cada vez pierden más población, la Gomera, el Vamos, Hierro y La yo Palma. cuando he visto los datos me he quedado asombrado. Tienen, cuando estamos ya en España en invierno demográfico, cuando estamos en Canarias todavía en peor posición, a su vez se suma el hecho de que Islas Menores vuelven a tener un 0,7 de natalidad, que hoy día, digamos, se está ya viendo en todos los sectores. De hecho, encontrar a alguien para, digamos, para la construcción o el turismo, que siguen siendo los segmentos de empleo mayores, ya en Tenerife es complicado. Cuando ya das el salto a Islas Menores se vuelve a complicar de nuevo, claro. Bueno, yo tengo un amigo que se dedica a la construcción y se ha retirado de esas islas porque dice tiene que llevar los trabajadores desde Tenerife Desde Tenerife, o desde Gran Canaria y buscarles vivienda. sí. Y buscarles vivienda. Dice que se ha retirado de las obras en esas tres islas, ¿eh? Imposible. Ya el otro día hablábamos de los costes de la construcción, que se han vuelto, digamos, inasumibles por esas razones, y en Islas Menores se vuelve absolutamente ingestionable, claro. Ya, y si no hay trabajo, evidentemente esa gente sale de... No, luego, digamos, trabajo hay y de sobra. El problema es que no encuentran trabajadores, Ya, o no encuentran trabajadores. ya. Sobre todo, insisto otra vez, en la construcción o el turismo, Mm. cuando luego, por ejemplo, y también hay que decirlo, los propios cabildos los cabildos en las Islas Menores, que tienen muy escasa entidad, y los ayuntamientos lo mismo, son ayuntamientos pequeños sin grandes capacidades, juegan los tres cabildos a ocupar, digamos, posiciones que en Islas Mayores no se Pero- ven, donde funcionan como, digamos, colateralmente, casi como un gran ayuntamiento. Sí, pero aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque en estas tres islas las administraciones, sobre todo los cabildos, se han convertido en oficinas de colocación. Entonces, con los proyectos y están trabajando a 6 meses, contratos a 6 meses y 6 meses al paro. Y la gente se ha acostumbrado Sí. a trabajar 6 meses y 6 meses, sí. y de resto vivir con lo que le da el paro y con los cáncamos que pueda hacer en la agricultura o en otros temas. Claro. Entonces, la gente en esas islas se ha acomodado. Sí. Sumando todo eso, te encuentras que, claro, que vas allí y quieres hacer, digamos, alguna obra y se vuelve todo muy complicado, claro. Ya. Bueno, pues hacemos un pequeño resumen, nos quedan 2 minutos. Sí, pues en 2 minutos, digamos, la clave yo creo de reconocer de Islas Verdes es que al final se tiene que plantear con carácter permanente y no transitorio, de renovar cada 10 años. Problema, por cierto, que encontramos, digamos, con la legislación fiscal de todas Canarias, con el REF y la RUP, que resulta que por no tener un estatus permanente, resulta que cualquier mecanismo que plantees de inversión, máximo en el tema de Islas Menores, se ve debilitado porque esas fórmulas no lo son. Y en donde sin duda alguno hay que reconocer el estatus singular que yo ponía, para no inventarme nada, el estatus de Ceuta y Melilla. Hay que reconocer el puerto de Fonsalía, que en términos técnicos ofrece la solución más singular. También con carácter permanente, reconocer el Fondo de Desarrollo de Canarias y reforzar el estatus de los otros fondos europeos o demás, como pueden ser el FEDER, el Fondo Social, el Next Generation o los fondos RUP. Clave está, como decía, para todo eso, digamos, si queremos reconocer el invierno demográfico y revertirlo, precisamente abundaríamos en la necesidad de que ese estatus fuese permanente. Tienen, para reconocer la singularidad de su vivienda vacacional específica, que por cierto reconoce la ley de Islas Verdes, y obviamente Islas Menores tienen unas características de sostenibilidad que
implica que cualquier solución tenga que situarse en su singularidad, su escala y sus modelos energéticos. O sea, como decía el presidente de La Gomera, al cual si puedo veré hoy, una Canarias más justa, más equilibrada, con más futuro y oportunidades para todos. Pero para eso hay que darles las soluciones que aquí aventuro y que seguramente habrán muchas más, pero desde luego sin decisión y sin voluntad política no se resuelven los problemas, claro. Bueno, está claro que la llave de esta entrada la tiene el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo, porque tiene chance en el gobierno, porque Sí. de resto complicado, ¿eh? Es más complicado. Bueno, y el presidente del Cabildo de La Palma, que es de Coalición Canaria, obviamente tiene hilo directo con nuestro presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que bueno, que espero que haya ya superado el lío del virus. Bueno. Otra más. Hugo, ¿ya estás llegando a los cristianos? No, todavía estoy como más o menos por las Chafiras. Por las Pero Chafiras. ahora estamos medio detenidos, claro. Bueno, ahora empieza. De las Chafiras se complica. Ahora empiezan las colas también en el sur. Bueno, Hugo Luengo, la semana que viene aquí en el estudio. Sí, hablaremos, por cierto, de la vivienda. No. Anoche vi un programa sobre vivienda que salía Espinosa de los Monteros y bueno, al final tampoco se entra a valorar lo que son los elementos estructurales necesarios para resolver los problemas. Bueno. Hay que entrar en el fondo de la cuestión y resolver problemas reales en tiempo real. Bueno, Hugo, el sonido fantástico, o sea, ha funcionado muy bien el sonido. Pues, me alegro. Tú moviéndote en la guagua, o sea, que muy bien, Sí, genial. Sí, tengo el móvil a la oreja y yo te oigo perfectamente. Venga, un abrazo, Hugo, buen viaje. Pues así será. Que disfrutes. El mar está bueno, o sea que no se mueve mucho. Que disfrutes del viaje, un abrazo. Pues, un abrazo para todos. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.